Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, una oportunidad más de transmitir por nuestro canal de YouTube bajo el programa Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema muy interesante: da lo que tienes. Buscamos en las Escrituras Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Algunos dicen que la técnica del boxeador es poder dar. El boxeador, mientras más pueda marcar, más pueda darle a su adversario, así será la victoria en su pelea. También el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice que el mismo Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Hoy quiero llamarte la atención porque era Pedro el que iba, dice la palabra del Señor, camino a la oración. Y dice que había un hombre que lo ponían siempre en una de las puertas del templo a pedir limosna. Sin embargo, Pedro mirándole le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenía plata ni aún tenía oro para dar una limosna, pero Pedro sí tenía un mensaje. Pedro tenía una palabra. Pedro tenía el Evangelio de Jesucristo, que, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos también algo que dar muy significativo, y es ese mensaje de salvación. La iglesia para estos días tiene el mensaje que es poder de Dios y puede transmitirlo a aquellos que no lo tienen, e inclusive que también están en necesidades, como estaba este cojo esperando una limosna a la puerta del templo. ¿Por qué podemos dar el mensaje? En primer lugar, vamos a ver algunos aspectos importantes. ¿Por qué dar el mensaje? ¿Por qué podemos llegar y dar lo que tenemos? Es el mensaje de salvación. En primer lugar, vamos a dar el mensaje porque es una orden, es un mandamiento que nosotros hemos recibido de dar el mensaje, de predicar el Evangelio de salvación. La palabra del Señor nos enseña, libro de Mateo capítulo 28, del 17 al 20, que Jesús, reuniéndose con los discípulos antes de ascender, Jesús le da un mandamiento, les da una orden. Y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere en mí y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mandamiento, es una comisión la que el Señor le da a la iglesia, a sus discípulos, antes de ascender, de que este mensaje fuera predicado a todas las naciones. Dios nos está llamando para estos días a que entendamos que tenemos algo fundamental, importante en nuestra vida, y tenemos que compartirlo porque es una orden de parte del Señor. Isaías escuchó la voz de Dios, y dice la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 8, que Isaías oyó la voz de Dios que decía: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dice la palabra que Isaías escuchó aquel mandamiento: ¿quién irá por nosotros? Y dice que Isaías pudo entender el llamado, e Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios nos está llamando y nos está diciendo que lo que tenemos nosotros es poder de Dios, y debemos de compartirlo porque es un mandamiento, es una comisión que tiene la iglesia, y solo la iglesia tiene ese mensaje para poderlo comunicar, y así que varias vidas puedan salvarse. Es el apóstol Pablo que también le dice a la iglesia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16: yo no anuncio las buenas noticias de Cristo para sentirme importante. Dice la palabra: lo hago porque Dios me lo ha ordenado, y pobre de mí si no lo hago. Pablo decía: no quiero hacerme importante al predicar la palabra, no quiero hacerme importante a dar el mensaje, sino yo quiero hacerlo porque tengo una orden. Dios me ha llamado a compartirlo. En primer lugar, da lo que tienes un mensaje, una palabra, tienes un rema de parte de Dios, y vamos a darlo porque es una comisión. En segundo lugar, vamos a darlo porque es una necesidad. No solamente es una ordenanza, no solamente es una comisión, sino es una necesidad. Necesidad para aquellos que no tienen el mensaje, pero también la necesidad de ver a aquellos que no tienen el mensaje y nosotros poderlo compartir, nosotros poder suplir a esa necesidad. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, del 4 al 7. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad de Jacob. Dice que dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Le era necesario al Señor pasar por Samaria. Había un pozo y a ese pozo iba a llegar una mujer para buscar agua. Sin embargo, el maestro estaba en aquel lugar, y cuando el maestro llegó a ese lugar y la mujer le llegó, dice la palabra que el Señor le dijo: dame agua de beber. Todos conocemos las Escrituras, y aquellos que no conocen las Escrituras nos damos cuenta que el Señor le dice: yo soy el agua viva, y el que de mí beba no tendrá sed jamás. Aquella mujer pudo creer en el Señor. No solamente ella creyó en el Señor, sino que fue a Samaria y ella predicó de alguien que había dicho toda su vida y que ella pensaba y creía que era el Mesías. Una necesidad en la samaritana llevó a Jesús a suplir la necesidad. Vamos a predicar, vamos a dar lo que tenemos porque hay una necesidad. Alguien está necesitando el agua viva. Y si tú sabes que es tu familia, que es un amigo, que es un vecino, debemos darle esa palabra, darle el plan de salvación, darle la verdad de Dios para que esa persona sea salva. Dice la palabra de Dios que eso mismo ocurrió en la vida de Zaqueo. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Hay mucha gente que quiere ver una religión, hay mucha gente que quiere tener una experiencia, pero sin embargo Jesús, cuando vio a Zaqueo, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que yo me quede hoy en tu casa. Tengo que quedarme en tu casa. Jesús veía la necesidad de Zaqueo y dice que quería suplirla. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, Jesús le habló a Zaqueo. Zaqueo recibe a Cristo y la vida de Zaqueo cambió y dio testimonio de la salvación. Hoy debemos darle a alguien, porque hay alguien necesitado de Dios. Hay alguien que no conoce el camino. Y cuando tú conoces el camino y tú conoces la verdad y tienes el mensaje, debemos de dar el mensaje. No solamente porque es una ordenanza de parte de Dios, sino porque hay alguien necesitado. Y tú sientes esa necesidad. Y como tú sientes la necesidad, tú le puedes suplir la necesidad, que es con el pan de vida, es con el Evangelio, es la buena nueva de salvación. ¿Por qué también podemos dar lo que nosotros tenemos? ¿Por qué dar el mensaje? ¿Por qué predicar? Bendito sea el Señor. En tercer lugar, podemos dar lo que nosotros tenemos, porque cuando nosotros predicamos, damos el mensaje, Dios es glorificado. No solamente alguien puede recibir la salvación, sino también tú das un amparo, tú das también una palabra, tú das una respuesta, sino que Dios va a ser glorificado cuando tú y yo damos el mensaje de salvación. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, del 22 al 24. Es el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas y le dice cómo él pudo recibir a Cristo y aún cómo él pudo esperar para tener un encuentro con los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor que lo que ellos habían oído de él era que aquel que perseguía a la iglesia ahora estaba predicando el mensaje que él mismo perseguía. Por eso Gálatas capítulo 1 del 22 al 24 dice así: y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es decir, que cuando ellos habían oído que el que estaba persiguiendo ahora era parte de los perseguidos, e inclusive predicaba al Cristo resucitado, dice que ellos glorificaban a Dios. Ten por seguro que cuando alguien vea que tú le das el mensaje, cuando alguien vea que tú le das lo que tiene, quizás no tengas oro ni tengas plata, pero tienes un mensaje que ha transformado tu vida, tienes un mensaje que ha cambiado tu vida. Y cuando tú eras alguien en el pasado y ahora eres nueva criatura en Cristo, cuando tú das ese mensaje impacta, ese mensaje transforma. Y los que pueden oírte, los que nos pueden ver y oír, dicen: gloria a Dios, porque es Dios quien lo ha cambiado. Es Dios el que es real, es Dios el que ha transformado. Por lo tanto, cuando damos el mensaje, no solamente es una ordenanza, no solamente también es cuando nosotros suplimos la necesidad, sino que cuando tú das el mensaje de salvación,
Dios es glorificado. En cuarto lugar, cuando damos el mensaje, cuando damos lo que tenemos, nosotros hacemos una siembra y esa siembra hace una cosecha. La palabra del Señor nos enseña una parábola y eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13 del 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó. Dice la palabra, porque no había raíz, se secó. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y dice la palabra, y la ahogaron. Pero parte cayó en una buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Los discípulos le preguntaron: maestro, ¿qué significa esto? Y Jesús dijo: el sembrador es el que lleva la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos que la tierra recibió, que estaban junto al camino, y vinieron las aves de los cielos, es que vino el maligno y puso la duda, la incredulidad. Dice que la semilla cayó en una tierra, que la tierra tenía piedras, y al caer allí, como no había raíces, dice la palabra que la planta se pudo secar. Y Jesús dijo: esas piedras significan las pruebas. Son personas que oyen la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba a su vida, esas pruebas secan la semilla. Y dice la palabra que semilla cayó en una tierra que tenía muchos espinos. ¿Y qué significa esto? El significado era que la semilla pudo germinar, pero como había muchos espinos, ahogaron la semilla. Esto significa que el afán y la ansiedad en muchas personas ahogan la palabra. Pero la palabra, la semilla cae en una buena tierra. Y dice la palabra que da fruto a 100, 60 y un 30%. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando llegamos con una palabra, las aves, la incredulidad puede arrebatarla. Muchas veces damos una palabra a alguien, el mensaje a alguien, y viene la prueba y ahoga la palabra. El afán ahoga la palabra. Pero hay alguien que recibe la palabra. Y hay alguien que puede dar una cosecha al 30, 60, al 100%, dice la palabra de Dios, pero va a haber cosecha. Por lo tanto, el dar lo que tenemos para estos días, el dar el mensaje de salvación, no solamente es sembrar, sino esperar que habrá un alma, habrá una vida, habrá una familia que reciba a Cristo como Señor y Salvador, que reciba la vida eterna. Muchas veces sembramos una palabra y nosotros tenemos que esperar que Dios dé la cosecha. En ocasiones no queremos sembrar la palabra porque alguien no nos va a oír. Pero no estamos llamados a que nosotros entendamos quién nos oye o quién no nos oye. Nosotros no vamos a escoger la tierra. Nosotros vamos a dar lo que tenemos. Y Dios, que conoce el corazón, va a hacer germinar la buena semilla en la buena tierra. Y nosotros vamos a cosechar. Dice la palabra del Señor que aquellos que pueden sembrar con lágrimas van con regocijo a cegar el trigo. Dice la palabra, Salmo capítulo 126, versículos 5 y 6. Las lágrimas que derramaron cuando sembraron la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Dios nos está llamando a que nosotros podamos dar lo que tenemos. Si hoy tú no tienes nada que dar, yo quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Hoy yo te digo que necesitas a Jesús en tu corazón. Pedro decía: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El paralítico fue sanado, entró en el templo y todos glorificaban a Dios. Iglesia de Jesucristo, amado hermano, vamos a dar lo que tenemos. Vamos a darlo porque es una ordenanza. Vamos a darlo porque hay una gran necesidad. Vamos a darlo porque nosotros entendemos que es una siembra. E inclusive vamos a darlo porque al dar esa palabra, al dar el mensaje de salvación, Dios será glorificado en aquellos que nos oigan predicar el Evangelio. No seamos un mensajero sin mensaje. Seamos hombres que seamos mensajeros de Dios, pero dando el mensaje vamos a ser efectivos. Llénate de Dios en estos días.
Llénate del Espíritu Santo de Dios en estos días. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Jesús viene pronto. Siembra aún con tristeza y con lágrimas, que vamos a cosechar y un día estaremos para siempre con el Señor. No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si no tienes oro ni tienes plata, tienes un rema, tienes una palabra, tienes un mensaje, tienes el evangelio de salvación. Eres la iglesia de Jesucristo. Predica la palabra y Dios dará el crecimiento. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Quiero orar por ti para que continúes predicando. Quiero orar por ti para que escuches este mensaje y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo has recibido, el Señor te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere entrar a tu corazón. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él. No te invito, no te muestro, aún no te doy una religión. Te doy una salvación, te doy una palabra, te doy a Jesús como el Señor de tu vida. Invítalo a entrar a tu corazón, haz que Él haga morada en tu vida y Él hará el milagro de la salvación. Y serás parte de aquellos que no tienen quizás oro ni plata, pero sí tienen una palabra que salve, una palabra que dé vida eterna. Cierra tus ojos, oro por ti en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este privilegio que tú nos das. Gracias, Padre, por este tiempo de transmitir este mensaje y llevar a tu pueblo, Señor Dios, a que predique tu palabra, a que anuncie el evangelio. Es una ordenanza, hay una necesidad, también serás glorificado y también es una siembra que dará una cosecha. Llévanos, Señor, a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Demos el mensaje de salvación y tú darás crecimiento. Mira, aquellos que no te tienen, te pido que tú les toques, que tú salves, que toques el corazón y que puedas entrar en su vida, cambiar su vida y que esta palabra esté en su corazón para que ellos puedan compartirla. Tu palabra dice que a quien tú libertares será verdaderamente libre. Por eso en esta hora, liberta, dale vista a los ciegos, sana a los enfermos. Es el mensaje del evangelio poderoso de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Y recuerda, quizás no tengas ni plata ni oro, pero lo que tengas, dáralo. Que tienes el mensaje de salvación. No seas un mensajero sin mensaje. Lo habían visto, ahora le introducían al templo y veían a este hombre andando. Yo no sé si tú quieres pedir a Dios en esta noche que Dios te llene o que Dios te dé una doble porción de Él, porque es que hay gente que tú necesitas introducir al templo y que cuando lo introduzcas al templo estos hombres entren alabando y glorificando a Dios. Porque hay muchos que vienen por compromiso, hay muchos que venimos por invitación, hay muchos que venimos por cumplir con alguien, hay muchos que venimos por una celebración y Dios puede usar eso también.